Señora tutora, apreciados compañeros, buenas noches. Soy Víctor Alexander Prieto Sanabria, estudiante de la UNAD en el área de agronomía. Esta es mi segunda entrevista en la materia de cultura política. Me encuentro con la señora Nidia Esperanza Vega, una ama de casa, la cual, ella muy comedidamente, me colabora con la entrevista. Señora Nidia, buenas noches. Buenas noches. Señora Nidia, tengo una serie de preguntas para hacerle a usted, de acuerdo a la entrevista que le comenté. Dice, ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno para usted? El Estado es una sociedad organizada, la nación es una sociedad natural y el gobierno es el que dirige las normas para dirigir el Estado, la nación y el gobierno. Entonces las similitudes es que se rigen por un mismo régimen. Señora Nidia, siguiente pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es lo que nos hace como grupos, los grupos étnicos o los grupos que hay en unas partes o regiones naturales. Y la democracia es lo que nosotros podemos ejercer sobre el poder. O sea, si yo soy democrático, utilizo mi voto personal. Tercera pregunta. Señora Nidia, ¿cómo define política y cuál es la diferencia entre política y lo político? Política. La política no solamente son normas ni leyes, sino también es todo aquello que decidimos optar por nuestro propio pensamiento o por nuestra propia decisión. Eso sería para mí lo que es política. Y el político es quien ejerce el voto o quien ejerce las normas. Y la política es cómo se ejercen y quién las está ejerciendo. Cuarta pregunta, señora Nidia. ¿Qué elementos componen la cultura política? Los elementos que componen la cultura política es nuestra forma natural, o sea, las normas políticas, nuestros estudios políticos y también sería como nosotros miramos el concepto de política. Son varios conceptos que, aunque parecen iguales, son diferentes. Quinta pregunta. ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? El ser ciudadano es participar y hacer partícipe de varias normas que nos rigen. Eso sería ser ciudadano. ¿Y cómo es la otra pregunta? ¿Cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Yo defiendo mis derechos y por lo tanto tengo que ejercer también mis deberes. Entonces no simplemente es que yo tengo derecho y mis deberes a dónde están. Entonces por lo mismo, como conozco mis derechos, también sé mis deberes. Entonces por lo mismo es que tenemos derechos y deberes. Entonces son juntos para que funcionen de una buena manera. Estimada tutora, esta fue la última pregunta para el cierre de la entrevista de la actividad número 2 en la materia de cultura política. Señora Nidia, muchas gracias. Muchas gracias.